La singularidad del Big Bang ya es el punto inicial de todo. No es necesario suponer a Dios para tener un punto inicial. Acabo de probar que mi voluntad hace que la luna esté ahí, ¿no? No hay nada que le pueda imponer a Dios esa razón respecto de cualquier otra. Es cierto que el universo no es eterno, significa que tiene que haber un Dios, un creador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Si el universo tiene un comienzo, entonces el universo tiene una causa. Entonces, ¿es Dios eterno? Correcto. Dios es una causa no causada sin comienzo, eterno. Y esa es de lejos la respuesta más razonable a la pregunta ¿qué es eterno? Porque el Big Bang nos muestra que el universo no es eterno. Tiene unos 15.000 millones de años. Entonces la pregunta es ¿quién o qué causó el universo? Pero ¿quién o qué causó lo que causó el universo? Estamos hablando, ¿verdad? Si hay un Dios, es una causa no causada, es eterno. Y aquí... A ver, aquí el problema es de que eterno no puede estarse refiriendo a que existió por siempre, ¿no? Por ejemplo, él dice el universo no es eterno porque el tiempo comenzó en el tiempo igual a cero del Big Bang, si es que ese fuera el caso, ¿no? Pero Dios no puede existir de forma ilimitada en el tiempo, de forma infinita en un tiempo, porque el tiempo empezó a existir en el Big Bang, ¿verdad? Entonces no podría estar hablando de que Dios es eterno de una forma temporal. Pareciera que esto de eterno solo se refiere a que es un punto inicial de todo, pues la singularidad del Big Bang ya es el punto inicial de todo. No es necesario suponer a Dios para tener un punto inicial. Dios es tan eterno como t igual a cero en el punto inicial del universo. Es decir, si el universo tiene 15.000 millones de años, Dios también, porque en el momento antes del Big Bang no había tiempo. Así que Dios tiene la misma edad del universo. Pero volviendo al punto, si Dios es eterno por ser el punto inicial o por ser la causa inicial, pues el Big Bang ya es la causa inicial. Agregar a Dios es algo redundante, no es necesario. ¿Por qué hablas de Dios como un hombre? ¿Quién dice que Dios tiene género? Dios no tiene grandes bíceps ni barba. Cuando decimos que Dios es Él, la única razón es porque no tenemos un pronombre neutro personal. El único pronombre neutro que tenemos es ello. Y Dios no es un ello. Dios es un ser personal que ama. Pero tienes razón. Entonces Dios es una persona. Ser personal. Ser personal. No cuerpo, torso, cabeza, brazos, piernas. Ser personal. Un ser espiritual, pero no un ello. Dios no es la fuerza. Dios es un ser personal que ama. Que te ama. Es una buena noticia, ¿no? Bueno, algunas personas no estarían de acuerdo contigo. ¿Pero en qué se basan? ¿Por qué alguien diría, ah, Dios me ama? Odio eso. No, estoy argumentando que muchas personas no estarían de acuerdo contigo en que Dios me ama. Dios mío, ¿qué tipo de persona diría que Dios no te ama? Bueno, ¿no dice la Biblia que si alguien no cree en Dios y lo acepta en su corazón, va a la condenación eterna? Sí. ¿Cómo puede algo amarme y también querer darme dolor? ¿Cómo puede algo amarme condicionalmente? Eso no es amor. El amor es incondicional. Y si Dios me ama, entonces Él, ella, ello no me está enviando a la condenación eterna. De acuerdo. Todo lo que tienes que hacer es pensar cuidadosamente. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Lo que dice, claramente, es que el cielo es relación con Dios, junto a Dios. El infierno es separación de Dios. Y porque Dios es tolerante y respeta tu libre albedrío, Dios se niega a obligarte a vivir ahora con Él y luego llevarte al cielo para pasar la eternidad con Él. En cambio, respeta tu libre albedrío. Y si eliges vivir tu vida separado de Dios, tienes ese derecho, es tolerante, respeta tu derecho. Y no te va a obligar a pasar la eternidad con Él en el cielo. Si quieres vivir tu vida separado de Él, pasarás la eternidad separado de Él. Eso es el infierno. Entonces, ¿el infierno no es como el infierno de Dante? Eso es correcto. Dante no sabía sobre el infierno. Correcto. Entonces, ¿el infierno no es este dolor y angustia eternos? Es solo no estar con Dios. Bueno, espera un segundo. Eres una mujer hermosa, tienes dones, experimentas placer. Obviamente tienes una mente brillante. Todos esos son dones de Dios. Y cuando estás separado de Dios, estás separado de aquel que te dio todos esos buenos dones. No va a ser una fiesta porque estás separado de aquel que te ha bendecido con todos los tremendos dones que disfrutas.
A ver, si el infierno no es sufrimiento y solo es que Dios no está con uno, pues está bien. Pero según recuerdo, el infierno no era un lugar de vacaciones donde a Dios no le gusta ir, sino era un lugar donde se va a sufrir. Y no entiendo por qué me quitaría los dones que me dio por amor. Yo, si amé a alguien y le di algo, le di regalos, no se los voy a quitar solo porque eventualmente le terminé cayendo mal. Eso parece más el actuar de un novio enfermo que de un ser perfectamente bueno. Cuando pienso en ser un padre, como un ser paternal que me cuida y me ama y dice, bueno, te dejaré tener tu libre albedrío porque te lo di, no me siento conectado. Me siento conectado cuando pienso en la evolución. Me siento conectado cuando miro a Papúa Nueva Guinea. Me siento conectado cuando veo la evolución de los mamíferos hacia la tierra y luego de vuelta al agua. Porque eso es lo que las condiciones del tiempo proporcionaron. Y tenemos evidencia fósil de que las ballenas, lo que ahora tenemos como mamíferos acuáticos, las ballenas una vez vivieron en tierra. ¿Crees que eso es? Quiero decir, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? Mis pensamientos son simples. Si Dios usó la evolución para crear, maravilloso. Pero te puedo prometer, si sacas a Dios de la ecuación de la evolución, el darwinismo social y la eugenesia tienen total sentido lógico. Y, señora, le puedo prometer que no hay nada hermoso en el darwinismo social o la eugenesia. Y el darwinismo social y la eugenesia son totalmente lógicos. Vale, porque eso es una vez más poner el poder de la evolución en algún ser, en algún creador. Pero la evolución es... No lo es. El darwinismo social no tiene nada que ver con el creador. El darwinismo social es humanos tomando la evolución en sus propias manos. No, no lo es. Entonces, ¿qué es la eugenesia? La eugenesia es la consecuencia lógica de entender que la evolución es la supervivencia del más apto. La evolución es un ciclo ascendente, un camino ascendente, y ayudemos a la evolución. No desperdiciemos nuestros recursos naturales, que son limitados, en ayudar a personas discapacitadas, ayudando a humanos subhumanos. En su lugar, impulsemos la supervivencia del más apto. ¿Por qué deberías desperdiciar tus recursos naturales, que son muy limitados, en personas discapacitadas? Es una pérdida de tiempo. En su lugar, evolucionemos todos hacia arriba según la evolución. No, es decir, la idea de mantenernos juntos parece ser más ventajosa que la idea de preocuparnos solo por nosotros mismos de forma individual. Da una ventaja evolutiva no tener que preocuparme por los de mi misma especie o tener que preocuparme por si me van a abandonar en algún momento. Parece que hay más probabilidades de sobrevivir si yo me preocupo por los demás como ellos se preocupan por mí que si cada quien se preocupa solo por sí mismo. Así que no es una consecuencia lógica este pensamiento egoísta, ¿no? No es verdad que la evolución sea la sobrevivencia del más apto como individuo, también es como es más apta la especie a sobrevivir. Es decir, un individuo solo, absolutamente solo, no podría sobrevivir, no permitiría la sobrevivencia, la evolución no permitiría que sus genes se transmitan a ningún lado porque es el único. Es decir, si un individuo tiene una mutación que lo hace cazar mejor, pero lo hace infértil también, pues aunque sea más apto para el ambiente, no va a sobrevivir. No es lo más apto evolutivamente. Una cosa más. Que la evolución no sea guiada por Dios no quiere decir que la tengamos que utilizar como un sistema de valores. No hay nada en la evolución que te obligue a utilizarla como consecuencia lógica como un sistema de valores. Es decir, describir cómo es algo no te dice si se tiene que hacer o no. Eso es muy lógico. No estoy diciendo que tengas que ir allí, pero eso es muy lógico. El darwinismo social y la eugenesia tienen total sentido. Si no hay Dios y solo somos el resultado de la evolución. Mucha gente se plantea este falso dilema. O crees en la ciencia y en la evolución, o crees en Dios y en la Biblia, como si fueran dos caminos opuestos. Pero creo que esa idea parte de una mala comprensión, tanto de la ciencia como de Dios. La ciencia explica cómo funciona el mundo, describe los procesos, estudia patrones, teoriza sobre el origen y el desarrollo de la vida, del universo, del ser humano, entre otras cosas. Pero explicar cómo algo sucede no es lo mismo que negar quién está detrás de todo. La existencia de un proceso natural no excluye la existencia de una voluntad divina. De hecho, encaja perfectamente con cómo Dios actúa a lo largo de toda la Biblia. El cómo no excluye al quién es cierto, pero el cómo tampoco incluye al quién. No se puede inferir de forma general quién hizo algo basado en cómo se hace algo. Hay algunas situaciones en las cuales el quién es explicativo
Por ejemplo, Juan y Pedro hicieron un reloj, ¿no? Eso podría explicar por qué el reloj está en algún lado, porque ellos lo hicieron y lo fueron a poner ahí. Y si Juan y Pedro logran explicar el mecanismo y luego se corrobora que es este mecanismo, pues es muy buena evidencia de que Juan y Pedro hicieron el reloj. Ahora, ¿por qué Juan y Pedro sí son explicativos y Dios no? Porque Juan y Pedro no son más complejos que el reloj mismo. Es decir, Juan y Pedro pueden explicarse por los mismos procesos naturales que el reloj. Ambos son seres físicos, mientras que Dios no lo es. Así que Dios en realidad es innecesario como una explicación. No agrega algo explicativo. Además, ahora tenemos más dudas de las que teníamos antes, porque ¿dónde está Dios? ¿Qué es ese Dios? ¿Qué significa estar fuera del tiempo y el espacio? ¿Qué es una mente que no necesita un cerebro? En fin, un montón de cosas que hacen que la idea de Dios sea menos parsimoniosa. Y por eso mismo fácilmente se puede descartar de cualquier ciencia. De hecho, encaja perfectamente con cómo Dios actúa a lo largo de toda la Biblia. Pensemos en cómo actúa Dios. ¿Es su estilo crear las cosas de forma instantánea, mágica, casi con un chasquido de dedos? A veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, cuando Dios crea un pueblo para sí mismo, no lo hace aparecer de golpe. No crea de la nada una nación entera. Empieza con un solo hombre, Abraham, y poco a poco lo va formando, moldeando y guiando a lo largo de las generaciones. Y lo mismo pasa con Jesús. Él no llega en el primer año de la humanidad, espera al momento adecuado, deja que la humanidad madure y que el tiempo avance. Como él mismo dijo, Moisés os dio esta ley porque erais duros de corazón. Dios espera, permite el crecimiento, el desarrollo y la madurez, y acompaña ese proceso. Eso es lo que llamamos providencia. A ver, hay dos formas en las que Dios actúa en el mundo. Una es la sobrenatural, que suspende las leyes físicas para hacer milagros, como es el caso de la resurrección de Jesús, la apertura del Mar Rojo o las sanaciones milagrosas. Pero la otra, que es mucho más frecuente, es la providencial. La providencia es cuando Dios usa los procesos naturales, las leyes físicas, para llevar a cabo su voluntad. Es menos espectacular, pero no es menos poderosa. Es Dios el que sostiene todo, el que... El problema es que entonces Dios no es que case con los procesos naturales, sino hacen casar a los procesos naturales con Dios. Un ejemplo es, si yo dijera que todo lo que ocurre en el universo es porque yo lo quiero. Y me dijeran, a ver, hace que la luna se caiga en este instante. Y yo dijera, no se cae porque yo quiero que esté ahí y no quiero que se caiga. Check, ¿no? Perfecto, acabo de probar que mi voluntad hace que la luna esté ahí, ¿no? O hace que un vaso flote contra la gravedad. Pues si no flota es porque no lo quiero, obviamente. ¿Verdad? No, es decir, este tipo de explicaciones en realidad no son explicaciones, es solo tratar de cazar los datos. Y eso es lo que hacen con Dios, tratar de cazar los datos. Y es lo mismo que les dije anteriormente. Esta explicación no te permite generar los datos, porque no se puede saber nada de los datos hasta que no vemos lo que pasa y la persona dice es porque yo lo quise. Es decir, esta explicación no es mejor que el azar. Literalmente es igual al azar. Por eso no es una explicación científica. Y lo mismo ocurre con Dios. Guía la historia, el que acompaña a la creación no desde fuera, sino desde dentro. Y eso cambia por completo nuestra forma de ver la evolución, el Big Bang, el ajuste fino del universo. Es posible que Dios haya creado un germen de vida y haya permitido que a través de millones de años y procesos naturales ese germen se desarrollara hasta llegar al ser humano. Por supuesto. De hecho, es completamente coherente si nos basamos en su forma de actuar. Porque creer que todo fue una cadena absurda de casualidades, de que todo lo necesario para que existamos sucedió por pura suerte, eso también requiere de un salto de fe. Y siendo sinceros, es un salto de fe mucho mayor. Y aquí es... Por salto de fe me imagino que se refiere a que algo que es poco probable se crea que sea el caso, ¿no? Pues entonces no es cierto, todo ocurre por procesos naturales. Dios imponiendo este orden es lo que es una gran casualidad, porque Dios no tiene por qué imponer ningún tipo de orden. O este tipo de orden, ¿por qué este respecto a otro, respecto a infinita cantidad de posibilidades en las cuales pudo poner un orden o no? Esa idea es la que es bastante improbable y es la que necesita fe en el sentido de creer en algo que es demasiado improbable. Yo diría hasta un poco imposible. Así que no, el naturalismo no es menos probable. Se confunde con que tal vez el momento inicial del universo es algo necesario.
Pero eso solo hace que sea 100% de probabilidad de que sea así, porque es necesario. Y sí puede ser que hayan procesos causales indeterministas, pero es un espacio de posibilidades bastante más estricto que solo alguien que lo puede hacer todo y decidió hacer este universo. Eso es completamente al azar. Aún se dijeran que tiene una razón, la razón por qué esa razón. No hay nada que le pueda imponer a Dios esa razón respecto de cualquier otra. A menos que sea algún tipo de contradicción, pero aún dentro de un plano completamente lógico, hay una infinidad de posibilidades. Donde sucede otro error común, pensar que solo Dios obra de manera sobrenatural, como si el único Dios fuera un mago que impone milagros instantáneos a cada paso. Pero si leemos la Biblia con atención, vemos que la providencia está por todas partes. Ya hemos puesto antes los ejemplos del inicio del pueblo de Israel o de la llegada de Jesús. Pero hay más ejemplos que ese. Por ejemplo, cuando José es vendido por sus hermanos como esclavo. Lo que es una acción humana mala, Dios lo convierte en una buena, ya que llevando a José a Egipto pudo salvar muchas vidas humanas. De hecho, lo podemos ver en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, cuando alguien dice que o crees en la evolución o crees en Dios, lo que está haciendo sin darse cuenta es encerrar a Dios en una sola forma de actuar, como si Dios solo pudiera trabajar de una única forma, la mágica, la espectacular, la inmediata. Pero el Dios de No es que Dios pueda actuar de una única forma, es que si solo actúa de forma natural, es indistinguible de que solo haya un mundo natural. la Biblia no es así. Él construye con paciencia, forma todo con sabiduría, permite los procesos y guía todo con providencia. Al final, creer que Dios ha creado todo a través de procesos naturales no contradice la fe. Nos muestra un Dios que no solo hizo el universo, sino que lo sostiene en cada segundo, que lo dirige con sentido y que permite que todo se desarrolle a su debido tiempo. Porque para Dios, como dice la Escritura, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Él no tiene prisa, porque está fuera del tiempo, y sin embargo está presente en cada segundo. Así que no. O sea que está fuera del tiempo, nunca está, pero está cada segundo. O sea que nunca está, pero siempre está. Eso está difícil de conciliar. No tienes por qué elegir entre ciencia y fe, porque Dios no es rival de la ciencia. Dios es el fundamento de todo lo que la ciencia explica. Y No, Dios no es el fundamento de todo lo que la ciencia explica. Si Dios solo actúa de forma natural o permitiendo que las leyes naturales evolucionen, entonces no es diferente a que exista un Dios o a que no. De hecho, no sería fundamento de nada, porque no sería necesario para explicar nada. Sería solo algo redundante en una teoría que ya es completa.